22 minutos para llegar a las 10 de la mañana, momento de entrar en nuestra sección semanal dedicada a la salud. En el día de hoy vamos a tratar un problema que afecta a gran parte de los niños y niñas con necesidades especiales, que son los trastornos de evitación y la restricción de la ingestión de alimentos. Y lo hacemos junto a Óscar López dentro de nuestra colaboración semanal con el Hospital HM Toledo. Óscar. Pues sí, María, pues son unos trastornos que conocemos como TERIA y que pueden afectar a su desarrollo físico al reducir su capacidad para comer. Es importante tomar medidas para corregirlo lo antes posible y así ayudarles a comer para evitar esas malas consecuencias que nos puede traer. Bueno, pues para conocerlo un poco más y saber qué podemos hacer, recibimos la visita de la doctora Silvia Fernández, responsable del Servicio de Psicología de HM NENS. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, doctora, en primer lugar, antes de entrar en más detalles, nos gustaría conocer en qué consiste ese trastorno de evitación y la restricción de la ingestión de alimentos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, suelen ser niños, ¿no? El típico niño mal comedor que come poquitos alimentos, que restringe, que selecciona, ¿no? Y ese niño, pues al final lo que genera es un patrón alimentario que no es adaptativo porque empieza a repercutirle pues a nivel de crecimiento. Son niños que están por debajo del peso que les pertocaría por edad y hay un déficit nutricional, ¿no? Pero seguro que todos conocemos un niño, pues eso, que come poquitos alimentos y poquita cantidad. Entonces hay que averiguar las causas que hay debajo de ese mal comer. Sí, porque precisamente hablando de ello, el origen, porque hemos visto que existen ciertas dudas, ¿no? Que no tienen que ver tampoco con un origen neurobiológico y que intervienen otros factores como por ejemplo esa rigidez o la obsesión que pueden tener. ¿En qué consisten estos factores? Exacto. Una vez llega el caso, ¿no?, que lo detecta normalmente un pediatra, pues porque hay problemas nutricionales o porque hay un bajo peso o por lo que sea, normalmente lo que piden es que desde la unidad de salud mental y desde la unidad de nutrición puedan explorar y evaluar realmente lo que hay detrás, ¿no? Porque nos encontramos en que en muchas ocasiones ese síntoma alimentario forma parte de un cuadro un poquito más grave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suele estar asociado a niños con problemas de autismo, ¿no? Y niños con autismo, que uno de los síntomas puede ser selectivo con según qué alimentos, pues por el tema de la textura, por el tema de los colores, o por esa rigidez, ¿no?, que tiene un niño autista. Puede haber también un trastorno por déficit de atención o un trastorno de ansiedad. Normalmente cuando hay un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo es porque se ha vivido una experiencia traumática en algún momento con la alimentación, ¿no? Un atragantamiento, ¿no?, un vómito que ha vivido con mucho malestar el niño, con lo cual genera un miedo a que le vuelva a ocurrir esa situación. Entonces eso también, que genere ese miedo, nos anticipa que puede haber una personalidad ansiosa debajo de ese síntoma. Y en este caso, con estos niños con autismo, con trastorno de atención, de ansiedad, como hablábamos, ¿de qué porcentajes de afectación estamos hablando? ¿Lo sufren la mayoría de estos niños? Sí, normalmente siempre hay asociado un problema de estas características, por eso hay que hacer una buena evaluación. Hay algún caso en que no, es que simplemente es un niño más inapetente que no tiene ningún otro tipo de problema. Entonces, estos niños con talleres de reeducación, talleres grupales de nutrición que realizamos en el hospital, evolucionan favorablemente y se va haciendo como una incorporación progresiva de alimentos a través de la economía de fichas y sobre todo trabajando mucho con la familia, ¿no? Piensa que la alimentación es una de las necesidades básicas que tienen los niños. En las familias genera muchísima frustración y muchísima ansiedad ver cómo tu niño no come o cómo tiene problemas nutricionales. Por lo tanto, a veces se generan patrones, ¿no?, dinámicas familiares que sin querer potencian que el problema se mantenga. Entonces hay que hacer muchísima intervención con la familia, grupos de padres también, para ayudarles a redirigir, a que también reduzcan ellos la ansiedad, para que puedan pensar con claridad y puedan poner en marcha estrategias para poder resolver el problema. Y entrando ya un poquito más en el análisis, doctora, ¿qué consecuencias pueden traer para los niños y las niñas este problema a la hora de comer? Claro, aparte de todas las consecuencias físicas, ¿no?, porque algunos de ellos pueden llegar a necesitar suplementos vitamínicos, ¿no?, o nutrición enteral, también supone un problema psicosocial, un problema de adaptación en su día a día. Son niños que igual no pueden ir a unas colonias de verano, pues porque
realmente en los entornos que no son, ¿no?, es su entorno habitual, generan más problemática y aún tienen más dificultades para comer. Entonces, al final, acaba siendo también como el niño raro que no come, y eso puede también estigmatizar de alguna manera al niño. Normalmente la edad, ¿no?, más frecuente es entre 2 y 6 años, porque cuando ya hablamos de más adolescentes puede haber un trastorno de la conducta alimentaria tipo más anorexia o bulimia, pero repercute en cuanto a que no están tan adaptados socialmente por el tema de la alimentación, ¿no? En los comedores escolares, por ejemplo, son niños que al final pueden ser fácilmente etiquetados como, ¿no?, y a veces el esfuerzo que hacemos para que coman provoca el efecto contrario, ¿no? Entonces hay que saber adaptarse y hay que individualizar también mucho el tratamiento, porque no todos los casos son iguales, y el origen es el mismo. Y precisamente recogiendo el guante ahora de los centros escolares, de los comedores, ¿considera que la mayoría de los centros españoles están preparados para atender a este tipo de niños? Bueno, normalmente piden bastante asesoramiento, ¿eh? Cuando tienen alguna dificultad desde el propio colegio, bueno, piden asesoramiento o aconsejan a las familias que busquen ayuda, y realmente siempre desde las unidades de salud mental es importante contactar con los colegios para dar herramientas o para hacer talleres para ayudar a que los propios monitores sepan reconducir la situación. Con 4 estrategias, ¿no?, a veces se consiguen resultados muy favorables. Y precisamente hablando un poquito ahora ya del diagnóstico también, esas primeras señales que nos puede dar el niño y que nos haga ir a un especialista, y después a la hora de estar en la consulta es difícil de diagnosticar, porque hemos visto que muchos expertos hablan incluso de infradiagnóstico con estos casos. Bueno, es un poco pues a través de la entrevista, a través del vínculo con el niño, ¿no?, a través del juego. Es importante ir viendo realmente esa causa original, pero los niños en general son bastante agradecidos y se abren como, ¿no?, como les des un poquito de confianza y se sientan en un entorno seguro. Es fácil que se abran y que podamos realmente averiguar lo que está pasando y poder hacer una evaluación concreta pues eso, del trastorno que puede haber en la base, para hacer un tratamiento en todas las direcciones, tratamiento nutricional, evidentemente tienen que seguir con sus controles pediátricos, con el endocrino, etcétera, con el profesional, ¿no?, al que vayan, y además hacer toda la intervención psicológica que acompaña, y dando muchísimo apoyo a las familias. Ujú. Y doctora, hablando un poco de la dieta, nos ha llamado la atención, por ejemplo, que decían ustedes que, por ejemplo, si a un niño le gusta un nugget de pollo, pues que se puede ir poco a poco con pollo rebozado, pescado rebozado. ¿Cómo se adaptan estas dietas y, sobre todo, qué tipo de alimentos pueden ser un poquito más sencillos para ellos? Bueno, al final es un poco en función del gusto del gusto del niño, ¿no? Hay que primero escoger los alimentos que más le gustan, y hacer como un listado, ¿no?, de esos alimentos, del que más me gusta al que menos me gusta, ir introduciendo de manera progresiva. Al final no hay un alimento típico. En consulta encuentras que los macarrones, por ejemplo, que pueden gustar a muchos niños, es un alimento que en alguno de estos pacientes puede ser un alimento que no quieran comer por la textura de la pasta, ¿no? Entonces, a partir de aquí vas jugando, también un poco reforzando todas aquellas, ¿no? Cada vez que el niño introduce un alimento nuevo, hay que reforzar esa conducta de manera positiva, y hacerle entender el motivo, que al final en la vida probablemente hay algún alimento que no coma, ¿no?, pero que no puede haber tanta restricción por el déficit nutricional y los problemas de crecimiento que puede tener. Eso en cuanto a la dieta, pero en cuanto al entorno, por ejemplo, ¿es importante que siempre sea el mismo? O, por ejemplo, si a un niño no le gusta sentarse en la mesa, ¿se le tiene que obligar? ¿Se puede variar? ¿Cómo podemos adaptar un poco el entorno para que Bueno, sea más fácil? con esas conductas, pues bueno, claro, al principio la primera necesidad es que el niño vaya adquiriendo los nutrientes que necesita, pero claro, partimos de la base que hay que tener mucha paciencia y que hay que como volver a modelar la conducta del niño. Entonces hay que saber jugar con aquellas cosas que son reforzantes para él, y al principio pues me adapto a ti y yo me acerco y comemos donde tú quieras, pero mañana vamos a probar una cosa nueva, que es comer en la silla sentado con papá y mamá, y eso pues implica que haya una conducta de refuerzo, ¿no? Es como un poco ensayo-error, ir probando con cada niño qué es lo que mejor funciona.
Los talleres grupales con niños también tienen como mucha potencia, ¿no? Pues porque se hacen como un taller de cocina, se les explica lo que aporta cada alimento y sobre todo porque les haces partícipes a ellos de la creación, ¿no? Del cocinar, ¿no? Pues se queda un día y oye, hacemos una pizza y todos traen sus ingredientes y entre todos construyen la pizza. Entonces, desde el momento en que él también se siente como responsable de ese alimento, también fomentas, ¿no? Una emocionalidad positiva que le empuja a comérselo después. Y doctora, de cara un poco al futuro, por ejemplo, cuando crecen y pasan a la vida adulta, ¿se suelen corregir este tipo de problemas o siguen? Sí, detectado a tiempo se puede corregir. Sí que es cierto que hay un porcentaje que es más resistente al cambio y que a la larga puede generar un trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia y bulimia, pero es reconducible, sobre todo si hemos detectado la causa, ¿no? Si en la base hay un trastorno del espectro autista, pues la intervención va a ser de una manera y vamos a conseguir cierto cambio, ¿no? Pero igual hay otra parte que no conseguimos, ¿no? Si es un trastorno de ansiedad, normalmente los trastornos de ansiedad tienen un buen pronóstico. Hay que trabajar esa situación que ha vivido traumática, ¿no? Aceptarla y con el paso del tiempo y la intervención terapéutica los niveles de ansiedad se reducen y vuelven a incorporar todo tipo de alimentos y pierden ese miedo a comer. Hacer la intervención individualizada acorde a cada caso. Pues doctora Silvia Fernández, responsable del Servicio de Psicología de HMNES, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y nada, nos ha servido para aprender un poquito más sobre el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.